misma cama que dejaste ardiendo. 8:13 de esta mañana de viernes 9 de enero. Continuamos en las voces de la mañana de Lancelot Radio, en tiempo de análisis con el director de medios de Lancelot, Jorge Gol. Muy buenos días. Buenos días, Erika. Bueno, tenemos noticias importantes. El chavismo libera al canario Miguel Moreno y a 4 presos españoles más, presos políticos. Mientras tanto, el Partido Socialista celebra la intervención de Zapatero. Digamos que es la última hora, entre las últimas horas, porque hay más, pero esta es una de ellas importantísima, Jorge, en referencia a lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Cuál es la lectura que sacas? A ver, sin duda, para esas personas que han sido liberadas, pues es una noticia muy positiva para sus familiares, y lo debe ser para todo el mundo, pero es verdad que estamos hablando, bueno, no se sabe exactamente el número, porque no se ha dicho el número exacto de personas que va a liberar el régimen chavista. En principio se habla de cantidades pequeñas, otros en cambio yo he oído cifras de cerca de 100 personas. Hay que tener en cuenta que en Venezuela se convirtió en los últimos años realmente en un régimen que fue a peor, más represor. Como tenía más miedo, pues cuando más miedo, más represión. Y se calcula, según organizaciones ONG, que se dedican al tema de los derechos humanos, que se estima entre 800 y 900 como mínimo las personas que por motivos políticos están repartidos por toda Venezuela, especialmente en Caracas, pero también por otras cárceles del país venezolano. Y realmente la lectura política que se puede hacer, Erika, es que esto se ha hecho por la presión precisamente de lo que se puede considerar un acto ilegítimo, al menos aplicando el Código Internacional de Estados Unidos y del señor Trump, ¿no? Es decir, que gracias al señor Trump, en definitiva, se ha producido eso de manera directa, más allá de que el régimen chavista diga que bueno, que la intermediación del señor Zapatero, de Lula da Silva, el presidente de Brasil, e incluso de Qatar. Pero lo cierto es que si no hubiera habido esa extracción, como le llama Estados Unidos, del señor Maduro, hoy estos presos seguirían, y otros muchos más que van a salir a lo largo de estos días, estarían en prisión, sufriendo muchos de ellos tortura, y además sin juicio, porque prácticamente toda esta gente todavía no tienen ni celebración de juicio, están en la cárcel por supuestos delitos que han cometido contra el régimen, pero no por delitos de robo ni nada, sino, bueno, hay 2 españoles que lo acusaron de que eran espías de los servicios de inteligencia de España. En fin, en definitiva, es que la dictadura por eso son tan peligrosas, de izquierda o de derecha, da lo mismo. Son todas peligrosas, porque cuando uno pierde la libertad, cuando los tribunales de justicia ya son manipulados por el régimen o son ya precisamente títeres del régimen, pues eso es lo peor que puede ocurrir a un país, ¿no? Y eso ocurría en Venezuela, y eso muchos periodistas de este país miraban para otro lado, muchos políticos de este país de izquierda blanqueaban de alguna manera el régimen chavista, como blanquearon durante años el régimen comunista de Fidel Castro, porque esto es lo que ha ocurrido, es decir, la izquierda tendría que hacer un análisis realmente, y los intelectuales de izquierda, un análisis de conciencia, porque realmente han mantenido regímenes que han torturado, que han matado, que han quitado las libertades, que han detenido a periodistas simplemente por opinar lo que pensaban. En fin, en definitiva, yo espero que esto sirva de ejemplo, porque tú eres muy joven, Erika, pero yo recuerdo en la época cuando yo tenía tu edad, como las discusiones que manteníamos con gente que defendía el régimen de Fidel Castro, ¿no? Porque siempre fue un ejemplo para ellos de Fidel Castro, la Revolución Cubana de 1959. Pues realmente fue un fracaso de revolución completa, arruinó un país, quitó las libertades, y lo mismo ocurrió con el régimen del señor Chávez, que fue inicialmente democrático y luego giró a ser una dictadura de las más duras de Hispanoamérica.
La verdad que yo no sé, claro, hemos centrado el análisis en lo que parecen las intenciones claras de Donald Trump. Él no ha expresado públicamente, al menos, ni nadie de su gobierno, que se liberaran presos políticos, pero ese paso se ha dado al fin y al cabo. Y ha sido, como dices, a raíz de, claro, a raíz efectivamente, de la detención. No lo ha pedido. No, Erika, no lo ha pedido directamente, que sí lo habrán pedido, porque entre muchas cosas le habrán dicho, mira, esto tiene que... A ver, estas cosas se negocian no con Donald Trump, que Donald Trump para negociar es un disparate. Me imagino que será el señor Marcos Rubio y otros los que están detrás y le habrá dicho a la señora de Alicia, mira, tienes que empezar a mostrar gestos de que esto va a cambiar, de que esto está cambiando, porque si no, te tenemos que cambiar a ti, y si no, tampoco me van a aceptar, la comunidad internacional va a aceptar, como lo está aceptando, el hecho de que hayamos extraído, hayamos secuestrado, hayamos cogido al señor Maduro, y todo siga igual. Entonces tiene que mostrar gestos de cierto aperturismo, para que haya una transición lo más tranquila posible, pero el propio régimen chavista está interesado, es el más interesado en que esto se haga, como dice Estados Unidos, de manera tranquila, poco a poco, para ellos poder seguir medrando y poder seguir controlando, porque si hay una revolución, toda esta gente estaría ahora pues o perseguida o en las cárceles, muchos de ellos, o muertos, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, son lo que quiere decir que los cargos importantes del régimen chavista son los primeros interesados en dar muestras de que algo está cambiando, porque si no, no va a durar ese régimen. Y tiene que, esto es como una bombona de gas que tiene que a presión ir sacando poco a poco para ir controlando el tema. Y yo creo definitivamente que efectivamente no se puede hacer un cambio radical, porque eso traería un enfrentamiento civil con muchas bajas de personas, y por lo tanto eso no es deseable, pero es evidente, y yo sigo insistiendo, que tiene que haber una presión mayor por parte de Estados Unidos, no solo ya para liberar a los 50, 60, 100 presos políticos, sino a todos los presos políticos. No puede haber ni un solo preso político en un país. Es que eso es vamos, no tiene sentido. Desde un punto de vista democrático, de esas mismas personas, de esos mismos medios de comunicación que hablan de que se ha saltado la legalidad internacional el señor Trump. Evidentemente que se la ha saltado, pero ¿cómo miraba la comunidad internacional a Venezuela mientras allí estaba torturándose a personas, se estaba arruinando a un pueblo y se estaba, en este caso, haciendo juicios sumarísimos contra personas que nada tenían que ver de lo que se le acusaban? Y esas familias que no podían ni siquiera hablar de esos presos políticos porque se les detenían también a ellos. En definitiva, es muy duro vivirlo, porque una cosa es verlo desde aquí, desde la tranquilidad de las Islas Canarias, donde estamos ahora, y otra cosa es estar en un régimen dictatorial, y en este caso un régimen realmente de mucha ignorancia por parte de los que lo gobernaban, pero sobre todo un régimen corrupto completamente. Uh-huh. Oye, Jorge, me vengo un poquito más cerca, aquí a casa, en Lanzarote, porque también tenemos mucha información que analizar, que contar. Bueno, se habla hablo de inversiones en este caso. Acabamos de dejar atrás unos días intensos, bueno, no tan intensos, intensos digo porque más bien continuados de precipitaciones, de lluvia. Por suerte no han caído esas grandes cantidades en Arrecife, en Costa Teguise, como sí vimos que ocurrió en abril del año pasado, con esas inundaciones tremendas que... Ojo, que generaron pues daños en viviendas particulares, también en establecimientos hoteleros, en fin, recordamos esto. Argana es uno de esos puntos negros cada vez que llueve, y en este sentido el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote ha activado una inversión cercana a los 960.000 euros, casi 1 millón de euros, para buscar la mejora del drenaje de aguas pluviales en ese barrio. Una buena noticia y una inversión importante. A ver, Argana ya ha padecido, siempre que ha habido lluvias torrenciales, ha habido siempre problemas en Argana, siempre. Perdón. Sí. Recuerdo que en la época de Paulino Rivero, el presidente del Gobierno de Canarias, y Cándido Reguera como alcalde del Partido Popular en Arrecife,
se produjo realmente bueno, eso fue noticia nacional, porque fue de noche, cayó de noche, en plena casi madrugada, a principios sobre las 12, 1 de la mañana, y recuerdo la familia, bueno, fue la primera gran inundación de familia, de viviendas familiares de la isla de Lanzarote, ¿no? Y ahí fueron cuando saltaron las alarmas. A partir de ahí se hicieron obras, porque ahí se han hecho obras ya de temas de pluviales, pero evidentemente no se culminaron o no se hizo un plan estratégico para evitar las inundaciones. Cuando cayera, ya no estoy hablando cuando cae 200 litros por metro cuadrado en una hora, pues es difícil, ni con todas las infraestructuras que se hagan, pero por lo menos para evitar cuando haya precipitaciones realmente moderadas, de 40, 50 litros por metro cuadrado en una hora, que se puede dar, y más con el cambio climático, se puede dar en cualquier momento. Por lo tanto, yo creo que el Cabildo de Lanzarote ha sido consciente de una vieja demanda de esos vecinos de Argana, de ese barrio tan populoso de Argana, sobre todo de la parte alta de Argana, para realizar unas obras que pueden, por lo menos, aliviar en un momento determinado una lluvia, insisto, siempre que no sea una lluvia más allá en fin, de lo pensable, ¿no? Porque claro, si ya insisto, si cae más de 200 litros por metro cuadrado en una hora, no hay infraestructura ni allí, ni en Arrecife, ni en ningún otro sitio que la aguante en esta isla, ¿no? Pero bueno, pero por lo menos para lluvias intermedias, que es lo que suele haber aquí, de 40, 50, cuando llueve de verdad y fuerte, cuando pueden provocar problemas. Si cae la lluvia, como tú bien dijiste ahora, como cayeron bueno, como han caído desde diciembre hasta ahora, porque prácticamente ha llovido. Hoy oía al responsable de la EME de Canarias, y una cosa que nadie había dicho en ningún periódico y que sí lo había dicho Lancelot Digital, y es que hemos tenido el diciembre más lluvioso, yo creo, que de las últimas décadas, porque es que hay zonas de Canarias que no han dejado de llover ni un solo día, es decir, que ha llovido los 30 días o los 31 días de diciembre. Y en Lanzarote no voy a decir que los 31 días de diciembre ha llovido, pero en algunas zonas, si contamos que haya caído de la isla, pues prácticamente unos 20 días. Por lo tanto, estamos hablando de un invierno lluvioso, y yo que donde estoy hablando ahora es de aquí, desde mi casa de Tahiti, y estoy viendo la montaña de Tahiche, y ya empieza a verse ese verdor, que yo siempre lo tengo como referencia. Llevo viviendo aquí más de 30 años, porque sé cuándo es un año lluvioso, cuando veo realmente esa montaña verde, ¿no? Que le cuesta, pero ya está empezándose a poner realmente verde, y dentro de una semana estará mucho más, vamos, porque van a salir más hierba con la humedad que hay en la tierra, ¿no? Claro, y que hombre, que salga el sol, que hoy vamos a tener una jornada pues con más sol, también ayuda a que evidentemente florezca y reverdezca muchísimo más de lo que hemos visto hasta ahora. Tú que eres de Fuerteventura, sabes que la tierra, tanto de Lanzarote como de Fuerteventura, es muy agradecida. A poco que llueva, pues rápidamente sale todo tipo de hierba. Y por cierto, hay una cosa que también es importante, que ayer se me olvidó comentarlo en Café de Periodistas, a nivel de aquí, de la gente de Lanzarote, que estas cosas interesan, sobre todo a la gente mayor, porque la gente joven la lluvia la ve simplemente como una molestia, no nos engañemos, pero la gente, no, es verdad, es decir, si llueve menos, mejor, pero la gente mayor, la gente de Lanzarote que vivieron y sus padres, cómo lo pasaron para poder simplemente vivir, porque para vivir, si no llovía un año, se pasaba muy mal, y por eso tanta inmigración que hubo en Canarias y en Lanzarote en concreto, ¿no? Pero lo que quiero decir es que se me olvidó comentar que he hablado con un par de ganaderos, porque yo ya creía que el pastoreo ya prácticamente no se hacía en Lanzarote, y vamos, pastoreo porque antiguamente todo el paisaje de Lanzarote, todos los de aquí, de que tenemos más de 50 años y 60, pues recordábamos cómo, pues sobre todo en invierno, cómo se pastoreaba por parte de los que tenían ganado, y aquí llegó a haber mucho ganado, en Fuerteventura también, mucho ganado, muchas ovejas, pero sobre todo muchas cabras, ¿no? Y es importante, digo, porque toda esta hierba ahora, existen todavía algunas granjas, algunos ganaderos que todavía pastorean en Lanzarote, y muy pocos, pero hay algunos. Y vamos, me comentaban que esto para ellos es no solo ya un ahorro de tener que comprar pienso y tal,
sino que es un ahorro, y alfalfa y otros elementos alimenticios, sino que esto es un ahorro y además unas vitaminas especiales para el ganado, ¿no? Pues es importante que lo digas, fíjate, yo en ese no había pensado porque es verdad que el pastoreo, yo en Fuerteventura sí lo he visto, pero aquí en Lanzarote, igual en zonas más que no transito tanto y por eso no lo había visto y también es que, ¿para qué van a sacar el ganado si no había dónde pastorear? Claro, y la leche no sabe igual y la carne no sabe igual, quiero decir, cuando el animal está comido del campo es que no hay cosa mejor para ellos, ¿no? O sea, que Pues sí, está pues genial que lo digas. Sí, la verdad que sí. Pero es verdad, bueno, yo no, una tontería, pero que yo cuando yo vivía al lado en Arrecife, vivía cuando era niño, vivía detrás para que todo el mundo lo sepa, detrás del Instituto Agustín Espinosa, en la calle Igualdad, una pequeña calle que hay ahí en medio entre la calle José Antonio y la avenida, ¿no? Y la avenida Marítima. Y recuerdo que para que tú veas cómo era Lanzarote, cuando yo tenía a lo mejor 10 años por ahí, pasaba por mi casa, pasaba siempre todos los días un ganado que venía estaba muy cerca de mi casa, tenía ahí el corral, y de ahí, estoy hablando del centro de Arrecife, Sí. y de ahí iban a pastorear, lo llevaba todos los días, cuando llovía, cuando era tal, a la zona del islote del Francés y por ahí, por esas zonas, por ahí un poco a las afueras de Arrecife, porque allí había hierba y se formaba hierba y la gente y el ganado, las cabras, en este caso, pues comían, ¿no? A ver, me estás haciendo recordar a ver, yo creo que existió una transición en los años que existió una transición en las capitales. Esto pasó en Puerto Cabras o en Puerto del Rosario. Y bueno, también en Puerto Cabra, pues imagínate tú, le llamaba Puerto Cabra. es que yo me acuerdo de gente que se fue del campo a la ciudad. Era esa época, ¿no? En la que, bueno, centros económicos empezaban a ebullir un poco más, empezaba a cambiar la economía y la forma, y se veían, convivían las familias con, a lo mejor tenían un corral. O sea, te quiero decir, yo llegué a ver corrales también de cabras en Puerto del Rosario. Claro. De pequeñita, o sea, que creo que... No, y todas las casas, muchas casas tenían, al menos tenían 2 o 3 cabritas para la leche. Eso es, aparte de los ganaderos, había tal, y después, pues no, pues por Arrecife pasaba la lecheras, las clásicas del señor que venía del campo con un burro y con 2 lecheras a ambos lados para repartir la leche del día, la leche de cabra a toda Lanzarote, porque antes solo había leche en polvo. No sé si tú te acordarás de la leche en polvo. No, a tanto no llegó. El otro día me hablaron, Jorge, de que recordaban de la infancia lo que hoy es el barrio de San Francisco Javier, que vemos pegado. O sea, que está incrustado en la ciudad. O sea, quiero decir, hoy en día lo ven incrustado, pero es que a mí me hablaron de eso como un descampado donde corrían gallinas. Totalmente. Y había unas 4 casas ahí. Sí, todo eso ya era la afuera total de Arrecife, ¿no? Era casi campo, podríamos decir. Y hoy y totalmente... la parte de arriba, de todo donde están los cuarteles, toda la parte de Argana baja, todo eso era, sobre todo la Argana baja, ¿no? Ahí incluso se cultivaba y todo, en toda esa zona. Ay, qué tiempos. Bueno, estamos en otros tiempos, Jorge, en los que precisamente, si nos vamos, en un tiempo se construyó el Hospital Universitario, y cambio de tema, doctor José Molina Orosa, pues pensando en el futuro. Yo no sé si se ha quedado un poco corto ese hospital. El caso es que al menos se está intentando mejorar lo que hay para incrementar a su vez la calidad asistencial. En este caso hablamos de una nueva zona de consultas externas que se va a incorporar al propio edificio que ya existe en la planta 0, pues se va a remodelar todo, se está remodelando ya para albergar pues distintas especialidades y distintas consultas externas. Exactamente, Jorge. Yo creo que es una gran noticia el hecho de que se haya, y además creo que es una medida inteligente, el hecho de que se haya, porque lo que se ha hecho es sacar, digamos, a todo lo que es el tema de administrativo, que no hace falta que esté en un edificio hospitalario, y sacarlo a una oficina, a un edificio de oficina, normales y corrientes, y utilizar todo lo que se pueda para uso estrictamente sanitario, ¿no? Y en este caso para consultas externas, creo que es para lo que se va a utilizar esa planta baja, que es donde estaba antes la administración sanitaria del hospital. Uh-huh. Pero bueno, es una buena noticia, pero a su vez, y lo dije ayer en Café de Periodista, Erika, uh-huh, demuestra lo que algunos periodistas, algunos medios y algunos políticos hemos venido diciendo
desde hace ya muchos años, y es que Lanzarote, el hospital, se ha quedado pequeño por dos cosas. Primero, porque evidentemente la población ha crecido de manera extraordinaria. En los últimos 20 años hay un salto cuantitativo y cualitativo importante en la presencia de ciudadanos nuevos en Lanzarote, que no puede, no tiene capacidad, por muchas mejoras que han habido y se hayan hecho en el hospital. Yo eso lo he discutido con el señor Ejía, que él dice que no, pero yo por lo menos lo creo. Con muchas mejoras que se están haciendo, se notan poco. ¿Por qué? Porque es que cada vez hay mayores exigencias, hay mayor población, hay mayor número de gente que hay que tratar, hay mayores extranjeros que también se ponen enfermos, hay muchos extranjeros que vienen aquí, son mayores, por lo tanto necesitan sanidad. Y todo esto es lo que muchas veces, cuando hacen los cálculos de lo que tienen que, en fin, de las camas por persona, no se hacen, y realmente Lanzarote necesita ya un hospital que doble el número de camas como mínimo de lo que tiene actualmente. Esto ya te estoy hablando como mínimo, pero hay gente, en fin, yo he hablado con otros sanitarios y tal, de responsables, y dice que como mínimo el doble de las camas que tiene hoy el hospital Molina Orosa. Veremos. Y digo esto porque, sí, no, que quiero decir que es la evidencia, el hecho de que haya tenido que utilizarse la parte administrativa es la evidencia clara de lo que decimos mucho, que no podemos seguir los partidos políticos de Lanzarote, en vez de estar todos los días en resillas estúpidas, lo que tienen que estar es luchando en las cosas que realmente importan, y lo que importan de cara al futuro, lo que va a importar ya, que es el tema sanitario, como es el tema de las infraestructuras que se nos ha quedado totalmente pequeña en carretera. Esos temas, o el aeropuerto, son los que tenemos que estar todo el día machacando. Y yo veo poca presión política y poca presión social con estos temas. No se puede, hay que convencer al gobierno de Canarias de que hay que hacer una gran inversión con todos esos millones que se han dejado de invertir en los últimos 20 años en Lanzarote, más por culpa nuestra, porque nos ponían proyectos que después no podíamos desarrollar. Pero hay que hacer un gran hospital, y cuando el político que realmente lidere ese proyecto, pero lo lidere no de boquilla, sino realmente no de cara a la opinión pública, que también se tiene que liderar de cara de convencer en este caso al gobierno de Canarias de la necesidad urgente y perentoria de que ya se haga una planificación de lo que tiene que hacer la sanidad en la isla de Lanzarote. Y yo creo que el gerente lo tiene claro, y tenemos una suerte de tener a Pablo Ejía, pero hay que, ahora ya esto es una cuestión política, no de la gerencia, que lo tiene claro. Él no puede decir nada porque no es político, pero él lo sabe también. Él sabe que no podemos seguir con esas instalaciones en precario, con un hospital constreñido entre dos poblaciones grandísimas como es el barrio de Argana Alta, Argana Baja y toda la zona comercial de esa zona. Es que no tiene sentido que no haya una presión por parte de nuestras autoridades desde hace años para que ya se tenía que haber comenzado a construir la nueva ciudad sanitaria, y por lo tanto, y sacarla de esa zona, y por lo tanto construir el nuevo hospital insular general de Lanzarote. Pues con esa demanda me quedo, Jorge Coll, dándote las gracias un día más por estar con nosotros. Te vemos en Café de Periodistas hoy viernes en ese debate político. Buen fin de semana, y el lunes nos hablamos en Las Voces de la Mañana. Gracias. Venga, un abrazo, hasta luego.